como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Vamos, mi querido Sagitario, ¿qué hay para ti? ¿Qué planteamientos se pueden estar presentando aquí encima de la mesa? Vamos a ver dos planteamientos para ti. El primero, hay una larga tristeza que le invade. Quiere venir a pedir que le aceptes de nuevo. Tiene muchísimo miedo a la soledad, ¿sabes? Hay muchísimo miedo a la soledad. Y ahora que no sientes nada, esta persona se está enamorando de ti. Ahora estás como más frío o más fría con esa persona, ahora esa persona está empezando a sentir cositas por ti. Fíjate tú lo que son las cosas de la vida. Primero tú y ahora esa persona. Tiene muchísimo miedo a la soledad. No se quiere quedar solo esta persona o sola. Hay una larga tristeza que le está invadiendo y quiere venir a pedir que le aceptes de nuevo. Probablemente esta persona se fue con alguien o estuvo con alguien, pero pareciera ser que ya no está con esa persona. Está sola ahorita la persona y necesita venir a pedirte auxilio para ver si le vuelves a tomar, porque no quiere quedarse solo o sola. Tiene mucho miedo a la soledad. Y quizás quedaron todavía cositas pendientes para contigo, ¿sabes? Y si ya le conoces, ya sabes tú cómo es esa persona. Y entonces esa persona como muy, digamos, buscando siempre su zona de confort, quiere entonces buscar nuevamente dentro de ti un refugio. Ahora que tú no sientes ya tanto por esa persona, no como antes, cuando se fue, ahora se está enamorando de ti. Vamos a ver entonces qué otra cosa nos está diciendo acá nuestro querido y adorado oráculo de posibilidades. ¿Qué otra cosa nos pueden estar diciendo? Así son las cosas de la vida, mi querido Sagitario. Así son. No será para todos los Sagitarios, pero aquí hay alguien que de verdad le está teniendo muchísimo miedo a la soledad y quiere refugiarse nuevamente en ti. A lo mejor sí, dentro de todo, mismo que ya han terminado, igual tú le has seguido se han seguido comunicando, pero ya no es como antes. Ya tú no sientes quizás tanto como antes y sin embargo se han comunicado. Sin embargo, esta persona ahora se está empezando a enamorar de ti de verdad, verdad. Hay una larga tristeza que le invade y quiere venir a pedir que le aceptes de nuevo. Vamos a ver qué dice acá nuestro querido oráculo de posibilidades. No te eches culpas. Quizás a lo mejor se hace la víctima en todo caso. A lo mejor viene a decirte cosas, tiene miedo a la soledad, pero a lo mejor quisiera de alguna manera, a lo mejor podría ser que quisiera echarte la culpa de lo que le está pasando. O a lo mejor puede echarte la culpa al decir que por ti, por tu culpa, se acabó la relación. Probablemente, uno nunca sabe, pero mira, hay que tener cuidado. No te eches la culpa. Lo que pasó fue porque esa persona así lo decidió. Sea lo que sea, al fin y al cabo fue esa persona quien lo decidió. Vamos. Lo maravilloso se presenta ahora ante ti. Lo esplendoroso del amor ante ti. ¿Qué más puedes pedir? Sí que te digo, mi querido y adorado Sagitario. Tienes ahorita como quien dice la sartén agarrada por el mango, ¿sabes? Esta persona viene ahora con muchísimo miedo a sentirse solo. No se quiere sentir solo, no quiere caer en soledad. Probablemente si está con alguien, no le está yendo bien con ese alguien. Probablemente ya terminó con esa persona, ahora se siente solo o sola y ahora quiere volver otra vez a refugiarse en ti. Vamos a ver qué dice el oráculo del amor y del desamor. ¿Qué otra cosa dice? Ahora llora por tu negativa. ¿Será que tú le estás dando una negativa, mi querido y adorado Sagitario? ¿Será que no le estás haciendo ver las cosas tan fáciles? Probablemente. Ahora resulta que va a tener entonces que se está lamentando de todo eso.
Una larga tristeza le está invadiendo. Quiere venir a pedir que le aceptes de nuevo, pero llora definitivamente por esa gran negativa que le das. Ahora tú no sientes nada y esa persona se está enamorando de ti. ¿Te das cuenta? Ahora sí son las cosas. Va a sufrir, va a llorar, va a lamentarse mucho que te tuvo en algún momento y que te dejó perder. Vamos a ver conclusiones energéticas acá. Aquí dice decepción. Es que lo que pasa es que tú sufriste con esa persona una inmensa decepción. Y eso es inevitable. Cuando las cosas pasan así, ¿cómo quieres tú? ¿Quién te puede obligar, mi querido Sagitario? Si sufriste una gran decepción, si sufriste una decepción de esa naturaleza, ¿cómo quieres? ¿Cómo podemos entonces hacerte ver que esa persona viene otra vez, que quiere otra vez contigo? ¿Cómo se hace? Ya después de que hubo la decepción, imagínate. Yo no sé si al final de todas estas tú puedas aceptarle otra vez. No lo sé. Lo que estoy viendo es que mira todas esas cartas de los oráculos, lo que está saliendo. Conclusiones energéticas. Todo esto está pasando porque ahorita tú recibiste de esa persona, sinceramente, y desde hace rato, una gran decepción. Vamos a ver entonces ahora qué otra cosa nos está diciendo acá nuestro querido y adorado tarot bendito. Palabra cierta. Vamos a ver. Esa persona de verdad que se siente como que se apegó muchísimo a ti, se ha apegado muchísimo realmente, y lo que no le queda más remedio es que ir tratando de despegarse, porque si no, así no va a poder. Esta persona necesita más bien soltar un poco para que pueda entonces fluir lo que tiene que fluir. Esta persona llora por tu negativa, se está pegando muchísimo a ti, y de paso en algún momento, una que otra vez, piensa que tú tuviste culpa en esto. Se hace la víctima, se quiere hacer la víctima, y mira, pues así son las cosas, así pasa muchas veces. No te extrañe eso. Para ti, ¿qué hay? No quieres colaborar realmente mucho en esto porque ya tú no estás sintiendo nada, mi querido Sagitario. ¿Cómo hacemos acá? El resumen de todo esto. Mira, no te puedo decir que esto es el final. La última palabra no se ha dicho todavía. Aquí hay muchísima tela por cortar, mi querido Sagitario. Probablemente con el correr del tiempo, a lo mejor esta persona pueda otra vez volver a querer invertir en el jardín de amor, en tu jardín de amor. Probablemente se pueda empezar a iniciar una nueva relación. Lo que pasa es que aquí lo que hay es que dar tiempo al tiempo. Quizás ahora tú no sientes nada. Quizás ahora se enamoró de ti, ahora que no sientes nada. Pero quizás a lo mejor también con las acciones que pueda hacer esta persona de ahora en adelante, mucho pueda hacerte tocar el corazón. Así que el consejo que te están dando aquí, digamos, el consejo que te da nuestro querido y adorado tarot bendito, es que trates en lo posible de seguir adelante tu vida y dejar fluir, que así como vas bien. Esta persona necesita demostrar mucho. Mira, ¿ves? Y esta persona va a comenzar ahora a querer, y también te lo piden a ti, que analiza las posibilidades, que si esto es así, si esta persona de verdad está súper arrepentida y tú de verdad quisieras darle la oportunidad, entonces analicen todo bien. Que no sea de golpe y porrazo, de que no sea porque ahora me toca a mí, ahora me vengo yo, ahora voy a tener mi venganza, ahora tú no me diste, ahora yo sí te doy, bla, 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 sino que déjalo todo correr. Deja todo que pase. Una maravillosa oportunidad se va a presentar ante ti. No te preocupes. No te eches toda la culpa tampoco. Se hace la víctima de vez en cuando. Todo fue por una gran decepción que tuviste. Y ahora tú no sientes tanto como antes. Pero mira, probablemente esta persona quiera al final de todo volver otra vez a invertir en ese jardín del amor tuyo. Y te dice, el consejo del tarot te está diciendo esto. Prueba a ver, fíjate a ver si hay alguna posibilidad de comenzar. Fíjate bien cómo va todo. Date cuenta cómo esa persona está actuando. Dale el beneficio de la duda, pero desde lejos. Fíjate bien, como detrás de bastidores, qué es lo que está haciendo en el escenario la persona. Es que de verdad
es cierto lo que estás sintiendo por ti, los hechos te están dando a ti una razón valiosa para volver, eso lo tienes que ver tú. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Sagitario, con esta lectura. Y nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye bye.